Esta noche partimos de la siguiente historia. En 2010, la australiana Jessica Watson, de tan solo 16 años, pasó a la historia tras circunnavegar el mundo sola y sin asistencia a bordo de su velero, completando un viaje de 210 días que la convirtieron en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en ese barquito, a vela. El 15 de mayo del 2010, la adolescente Jessica Watson, después de 21.600 millas y 210 días navegando en solitario, completaba su circunnavegación alcanzando el puerto de Sydney, en donde la esperaba una multitud de 80.000 personas, entre las que se encontraban su familia y el entonces primer ministro de Australia, Kevin Rudd. Jessica se convertía así en la persona más joven en dar la vuelta al mundo, un sueño que llevaba persiguiendo desde que tenía 11 años. Jessica Watson nació en una localidad costera del este de Australia el 18 de mayo de 1993. Segunda de 4 hermanos, vivió con ellos y sus padres durante 5 años de su infancia a bordo de una embarcación de 16 metros mientras recibían clases de vela y eran educados en casa por su madre. Era también su mamá la que leía a Jessica y a sus hermanos antes de irse a dormir. Y uno de los libros que les leyó fue Lionheart, en el que hablaba del navegante germano australiano Jerzy Martin, que relataba cómo se había convertido en 1999, con tan solo 17 años, en la persona más joven en dar la vuelta al mundo a vela, solo y sin paradas. Desde que conoció su historia, Jessica, con tan solo 11 años, al escuchar esta historia, decidió que iba a superar a Martín y convertirse en la persona más joven en circunnavegar el planeta. Para ello se formó, certificó, ganó experiencia navegando casi 6.000 millas cerca de la costa y otras 6.000 en mar abierto. A la edad de 16 años, Jessica estaba ya lista para intentar el récord, pero tuvo que enfrentarse a la presión, a las críticas desde diversos ángulos, tanto de la prensa como de marineros expertos que ponían en duda la capacidad de esta joven para cruzar el mundo sola y la irresponsabilidad de sus padres por dejarla intentarlo. El 18 de octubre del 2009, Jessica Watson partió del puerto de Sydney a bordo de su velero para poder alcanzar el reto. Jessica debía cruzar todos los meridianos, el Ecuador, bordear los 3 grandes cabos del hemisferio sur y el cabo sureste en Tasmania, y recorrer al menos 21.600 millas náuticas sin recibir ayuda física en su ruta ni llegar a ningún puerto. Eso era algo que ella tenía que hacer. El 13 de enero del 2010, Jessica en su velero dejó atrás el Cabo de Hornos y el 24 de febrero hizo lo mismo con el Cabo de las Agujas, el punto más al sur del continente africano. Tras sobrepasar el cabo Leeuwin el 12 de abril, a Jessica le esperaba lo peor de su viaje al ser alcanzada por una tormenta con olas de hasta 12 metros de altura que tumbaron su velero hasta 4 veces, llegando a dar la vuelta completamente del velero y quedar sumergida en el agua. A pesar de ello, Jessica y su embarcación pudieron sobreponerse y alcanzar Sydney el 15 de mayo del 2010, 3 días antes de ella cumplir sus 17 años, en donde ante la multitud que le esperaba el primer ministro de Australia en aquel momento, Kevin Rudd, le dedicó las siguientes palabras: enorgulleces a nuestra nación. Eres una heroína para los jóvenes australianos y para las jóvenes australianas. La respuesta de Jessica en su discurso fue: no me considero una heroína, sino una chica normal que creyó en su sueño. Fin de la historia. Véanse la película Espíritu Libre. Esta es una historia real de Jessica Watson, que, como lo he contado, pues ella decidió circunnavegar pues el mundo entero en un velero, en tan solo un velero. Lo logró, fueron 210 días, como se transmite, que ella estuvo pues... fueron muchos más.
fueron 210 días navegando en solitario y 21.600 millas que ella sí recorrió, y lo que le hizo pues la mujer, la chica más joven en circunnavegar el mundo entero y de esa manera. Había presiones, como decían los medios, diciendo, no, esta es una jovencita, qué papás tan irresponsables, pero pues esta niña tenía ese sueño desde sus 11 años. Desde sus 11 años ella decidió hacerlo y los papás lo que hicieron fue respaldarla. Y esta historia de Jessica Watson nos habla de heroísmo, ¿no? Y lo es algo heroico, ¿sí? Pero también es cierto, así como ella respondió en el discurso del primer ministro allí en Australia, cuando está hablando de ella, cuando la está elogiando ante tantas personas y le dice, lo que tú hiciste fue algo heroico, eres una heroína, ¿cierto? Y lo es cierto, pero ella dice también, yo no me considero como una heroína, soy una chica normal que creyó en sus sueños. Y esto también es cierto, porque la realidad es que cualquier persona, así como Jessica, puede creer en sus sueños y puede convertirse en un ejemplo de fe, de heroísmo, de valentía, puede hacer algo extraordinario. Y aquí surge una pregunta muy importante, y es, ¿cuál es tu sueño? Ese sueño que en su cumplimiento te convertiría en una persona de fe, un ejemplo de fe, de heroísmo, de fuerza, de valentía, de esperanza, en fin. ¿Cuál es ese sueño el cual te llevaría a ese punto? ¿Sí? Esto me deja ver algo puntual que hoy quiero compartirte en esta plática, y es que Jessica, desde su corta edad, dedicó su vida en lo verdaderamente importante. Desde los 11 años empezó a dedicar su vida en lo verdaderamente importante. ¿Para qué? Para cumplir sus sueños. Y así pues lograr muchas cosas, ¿verdad? Cumplir, porque hoy en día sigue todavía cumpliendo más y más sueños. Y entonces esto nos deja ver que debemos dedicarnos en lo verdaderamente importante. ¿Tú quieres cumplir sueños? A este estilo como Jessica Watson, dedícate a lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es dedicarnos en lo verdaderamente importante? Bueno, pues aquí hay preguntas a resolver para resolver esta gran pregunta de qué es lo verdaderamente importante de tu vida. Y es, ¿viniste a la tierra a trabajar, a comer, a tener familia, a sufrir, a reír, a hacer dinero y ya? ¿O a qué más viniste a la tierra? ¿Qué significa que estés aquí en la tierra? ¿Qué significa que hoy estés acá? ¿Sí? ¿Qué es lo verdaderamente importante de tu existencia? ¿Te has preguntado eso? Porque al resolver y al responder estas preguntas, entonces podrías llegar a la respuesta de esa gran pregunta de qué es lo verdaderamente importante de tu vida. Normalmente nosotros pensamos que esa vida extraordinaria, esa vida de sueños, de logros, de éxitos, de propósitos, de esa vida al estilo como de Jessica Watson que hoy estamos hablando, eso es para otros, eso no me compete a mí, eso no es para mí. Pues quiero decirte algo, y es que si hoy estás aquí, si vives, si estás en este mundo, pues tienes algo por hacer. Tienes una tarea extraordinaria por hacer, más allá de comer, hacer dinero, tener familia, más allá de eso, ¿sí? El hecho de que vivas, de solamente porque vivas, es porque tienes una tarea, una razón de vida, algo verdaderamente importante, algo que te va a convertir en una persona, como digo, extraordinaria. Y ese algo, esa tarea, esa razón de vida se llama propósito. Propósito, tu legado, lo verdaderamente importante. Y entonces aquí empezamos a condensar ciertas palabras en lo que hemos estado mencionando. ¿Qué es lo verdaderamente importante de la vida? Volvemos a esa pregunta. ¿Qué es lo verdaderamente importante de la vida? Propósito, legado,
Tu propósito es lo verdaderamente importante en la vida. Es lo que te lleva al cumplimiento de tus sueños. Fue lo que llevó a Jessica Watson a cruzar el mundo en un barco de vela. Su propósito le llevó a cumplir sus sueños. Y uno podría pensar en el caso de Jessica Watson, no, pues su propósito fue cruzar el mundo entero. No, esa fue una meta, ese fue un sueño. Pero su propósito fue la razón, el fuego que la llevó a cumplir tal sueño. Y uno diría, entonces, ¿cuál fue el propósito de ella? ¿Cuál fue el propósito de ella? Pues, ¿se imaginan a cuántas personas ella les cambió la vida al solo conocer esta historia? ¿A cuántos niños ella inspiró para que dijeran estos niños, wow, yo quiero ser como ella, yo quiero dedicar mi vida en lo importante? Yo no voy a desperdiciar mis 11, 12, 13, 14 años. Yo quiero hacer algo significativo en mi vida. Ese fue el propósito de ella, inspirar, ser un foco de esperanza, ser un foco de valentía, de decir sí se puede lograr, de aprovechar bien el tiempo, siendo alguien tan joven, ¿sí? ¿Y qué significa esta palabra propósito? ¿Sí? Porque uno habla de propósito y muchas veces escuchamos esto, propósito. ¿Qué significa propósito? Aun cuando no vamos a ahondar en ello porque tiene mucha trascendencia esta palabra, propósito, para resumirlo en algo simple, propósito no es una meta, no es un logro, no es un objetivo, es un camino, es algo que siempre estará involucrando tu vida. Es tu consigna, es tu lámpara, es tu bandera, es lo que te identifica, lo que te resalta, lo que te hace como un foco ante las demás personas. Tu propósito es algo que toma sentido y se entenderá que sí fue tu propósito cuando ya no estés aquí en la tierra, cuando fallezcas, porque entonces se verá el impacto que dejaste en las demás personas, la huella que dejaste en las demás personas, la gran ayuda que brindaste, ¿sí? La solución que trajiste a otras personas, familias, amigos, a la sociedad, a una nación, ¿sí? Entonces, el propósito es mucho más allá que una meta. Y volvemos al punto y el ejemplo de Jessica Watson. Su meta era cruzar el mundo entero en un velero, ¿sí? Y sola, sin importar las circunstancias, olas de 12 metros se enfrentó, dice que el barquito se volteó y se sumergió, quedó sumergida, que 4 veces le sucedió eso, o sea, ella estuvo expuesta a la muerte, pero ella se enfrentó a cumplir su sueño y estuvo preparándose desde sus 11 años, pero esa fue su meta, no su propósito. Su propósito fue inspirar, su propósito fue hacer algo heroico que inspirara, que dejara un legado a otras personas, tanto que hoy tú estás escuchando la historia de ella. Esto hace parte del propósito de ella. Esto ocurrió hace años, pero al día de hoy se sigue hablando. Ella está viva, tiene 3 años más, es más jovencita que yo, 3 años, y sigue haciendo muchas cosas, pero a partir de eso su vida cambió. Y su propósito ha sido transmitir esperanza, transmitir fuerza, transmitir valentía. Ese ha sido el propósito de ella. Entonces, si te das cuenta, el propósito es eso. Es una consigna, es algo que te identifica, te resalta, es un foco, es algo que te hace brillar, ¿sí? Es como una lámpara, la luz a la que se refiere Jesús cuando dijo, y aquí vengo a este pasaje, porque me impacta haberlo leído esta vez y decir, wow, esto tiene que ver con propósito. Dice Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Esa lámpara que encendemos se llama propósito. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara,
yo le podría colocar aquí, nadie enciende su propio propósito, su propósito de vida, y luego lo pone debajo de una canasta. Lo coloca en un lugar alto, ¿sí? Esto es como lo que habla el propósito. Es como una lámpara, es una luz, es algo que brilla, es algo que está dado para ser visible, ilumina ante los demás, ¿sí? No se puede apagar, no es invisible, no puede ser eso. Tu propósito siempre va a ser visible. Caminar en propósito siempre va a ser visible ante los demás, como luz ante los demás. Y entonces aquí viene la pregunta que te hago a ti, y es, ¿qué es lo que ilumina de ti para los demás? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es tu brillo? ¿Cuál es tu consigna? ¿Cuál es tu propósito? Lo verdaderamente importante de tu vida, tu propósito, tu luz, ¿cuál es? ¿O está apagada? ¿O lleva años apagada? ¿O lleva años bajo la canasta? ¿O ni sabes dónde está? Pero Dios te dio una luz, Dios te dio a ti una lámpara, y tú tienes la responsabilidad de encenderla, y eso es tu propósito. Eso significa tu propósito. Caminar en la vida bajo tu propósito significa estar como ese foco, ese faro. Significa estar con la luz encendida. Y esto lo que nos debe llevar es a meditar en nosotros mismos y a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy brillando? ¿Estoy con esa lámpara encendida? ¿Estoy iluminando a los demás? ¿O estoy apagando a los demás? ¿O estoy siendo parte de la oscuridad? ¿O yo ni siquiera sé dónde estoy? ¿Sí? Porque la vida, como te decía, la vida no se trata solamente de venir a trabajar, a pasarla rico, a tener familia, y una cosa y otra, y ya, y se fue la vida. Yo creo que si la pregunta continua que nos hacen, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué pensarías? ¿Lo hiciste todo? ¿Lo hiciste verdaderamente? ¿Hiciste verdaderamente lo importante de tu vida? ¿O te vas a arrepentir? ¿O vas a decir, wow, Señor, dame unos añitos más de vida, por favor, para hacer lo que verdaderamente vale, hacer lo verdaderamente importante? Recuerdo una persona que contó que llegó a una crisis de salud y lo hospitalizaron. Tenía, creo que 14 años, 15 años, y escuchó de lejos cómo el médico hablaba con su familia y le decía, a este joven le quedan poco tiempo de vida, pocos años de vida. Y cuando él escuchó eso, se asustó tanto y dijo, wow, si esto es si me quedan pocos años y yo tan joven, yo tengo que hacer algo significativo en mi vida. O sea, yo no me puedo ir así. Yo tengo que hacer algo significativo. Y como que tomó conciencia de su vida. Y el caso es que él camina, sigue, avanza. Dios lo sana, ¿sí? Dios lo sana. Es una persona que perdió prácticamente como la percepción, es una parálisis en cierta manera de una parte de su cuerpo y que no logra distinguir ciertos movimientos desde una parte de su cuerpo, pero no perdió su vida, y él se convirtió en un orador hoy en día que viaja por diferentes partes del mundo, habla, comparte con fuerza, tú lo escuchas y siempre está con ese ánimo y siempre está con esa fuerza animando a los demás, diciéndole cumple tu propósito. Y él dice que hoy en día que su propósito es llevar a que otras personas descubran su propia luz, descubran lo valiosas que son, y ese se convirtió en su consigna, en su propósito, y él está hoy brillando, pero todo partió a raíz de un momento en que él fue consciente de que iba a fallecer. Y yo creo que muchos hemos escuchado historias así de que cuando
tal vez está uno a punto al borde de la muerte, es cuando uno como que es más consciente de la vida. Pero no queremos llegar a ese punto, ¿verdad? Para ser conscientes de la vida. Hoy tú puedes ser consciente de tu propia vida y puedes decidir, no, yo voy a hacer algo significativo con mi vida. Yo voy a empezar a brillar, yo quiero ser como esa lámpara que está allá en lo alto, yo quiero ser como ese faro, yo no quiero estar más apagado. ¿Y cómo te identificas en eso cuando sientes como ese sinsabor, como que sientes que hay algo que te falta, como que sientes que hay una insatisfacción, como que sientes que tu vida no es todo lo que tú quieres que sea? Por más de que has hecho cosas, has trabajado, has logrado ciertas cosas, ciertas metas, tienes tu carro, tu casa, has viajado, bueno, en fin, yo qué sé, pero aún así sientes que hay una insatisfacción. Pues yo te quiero decir que esa insatisfacción, ese sinsabor se llama falta de propósito, falta de propósito. El propósito es esa lamparita, es ese brillo, es esa tu consigna, tu sello, tu marca que necesitas hoy avivar y despertar porque otras personas lo necesitan. Hoy pregúntate eso, ¿qué es aquello que otras personas necesitan de mí? Tal vez es una buena pregunta para empezar a descubrir tu propósito. ¿Qué es eso que otras personas necesitan de mí? Que yo, solamente yo, lo puedo dar y lo puedo entregar. Que no, yo no tengo nada por dar en esta vida, yo no tengo nada. Es falso. Tienes algo por dar. Si estás aquí, si vives, es porque tienes algo por dar. Tienes una tarea, tienes una consigna, tienes algo que solamente tú puedes dar a los demás. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Y es la pregunta con la que quiero dejarte. Hay muchas preguntas que te he estado haciendo para estar reflexionando en todo esto de lo verdaderamente importante de tu vida, pero quiero ir cerrando con estas para que podamos dar paso a nuestro espacio de plática. ¿Qué es lo que ilumina de ti para otros? ¿Cuál es tu luz, tu brillo? ¿Qué es eso que los demás necesitan de ti? ¿Cuál es esa lámpara de tu vida que necesitas encender para hacer luz a los demás? Son todas estas preguntitas, pero redondeadas en esa grande, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes por aportar a los demás? ¿Qué es lo que de ti puede emanar? ¿Cuál es la luz que puede emanar de ti para ayudar a los demás? Lo verdaderamente importante, lo verdaderamente importante. Y así cerramos este espacio de plática. Espero que haya sido de bendición para ti este espacio. Tú que nos estás viendo desde cualquier lugar del mundo donde estés conectado a través de nuestro canal, suscríbete, dale like a este video, activa la campanita de notificaciones para que siempre te estén llegando nuestros videos. Y si quieres ser parte y conectarte también a nuestros espacios de plática, nos puedes escribir. Te vamos a dejar en la descripción un número para que nos escribas y te puedas conectar también a nuestros espacios de plática. Un abrazo, bendiciones y recuerda lo verdaderamente importante de tu vida. Tenemos que ser luz. Un abrazo.